Muy, pero muy buenas noches. Bueno, aquí estamos en este viernes, comienzo del fin de semana largo, en el resumen del día en Radio del Plata, en este viernes 20 de marzo hasta las 23 con Roxana Calabró. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rox? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, muy bien. Todo bien, por Muy suerte. bien. Bueno, Así es. qué calor. Llovinaba. Cuando yo estaba Sí, viniendo estaba comenzó a llovinando llover. un poquitito. O sea, 24 grados la temperatura, creo que va a bajar un poco más en esta noche. Ya comenzó a llover en la ciudad de Buenos Aires, era lo previsto de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, que anticipaba que en estas horas, sobre todo la madrugada de sábado, pueden registrarse tormentas incluso un poco más fuertes que las que podemos tener ahora. Pero ya estoy viendo en el mapa meteorológico varios sectores de la provincia de Buenos Aires, alguna parte, mira, en Paraná, Entre Ríos, en algún área de la provincia de Santa Fe también, también en la provincia de Córdoba. Bueno, toda esa zona tiene ya avisos a corto plazo. Esto quiere decir que es inminente la lluvia, si no es que ya está lloviendo, ¿no? Así que atención con esto entonces. Hoy seguramente serán horas donde algunos viajen, salgan hacia algún lugar, a conducir con muchísimo cuidado. Mañana, entonces, en la zona metropolitana el tiempo inestable, y entre el domingo y el lunes la temperatura, que ya, bueno, comenzó el otoño formalmente, el equinoccio de otoño, bueno, va a tener más que ver con las térmicas previstas para esa temporada, ¿no? Mínimas de 12, 14 grados, ¿sí? Para los próximos días, máxima de 22, 24 grados. Bueno, vamos a ver. Y me decía lluvia mañana, entonces. Y claro, en el comienzo del sábado viene con alguna lluvia. ¿Cambió en algo? Porque decían... No, 70%, 70% a la madrugada y mañana, pero aparte tormenta eléctrica, o sea que no descartemos que, como en estas zonas que mencionamos recién, algunas provincias tengamos nosotros una alerta por lluvias y vientos fuertes. Bueno, bien. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, como venimos escuchando ya desde tempranito, desde la mañana tempranito, cuando arrancamos en Amanece en Del Plata, estábamos charlando sobre eso. Y pregunta, allí en la operación, Juan Natale y Ann Natale, ¿qué tan felices son? Del 1 al 10, más o menos, como para... Hoy menos 5 tira. O sea, bien. Ros, vos. A ver, porque uno no es feliz todo el tiempo. Ahí está, claro. Pero hay cosas que están más allá del humor o de las cosas que te van pasando todos los días, que ya las tengo como cosas que son determinantes en mi vida, que me producen una gran felicidad y por suerte las puedo sostener. Entonces, diría que un 7 constante virando hacia un 8. Opa, pero bien. Por eso, porque son esas cosas que te gratifican más allá de que a veces el día sea negativo. Mira, esas cosas, no sé si es a lo mejor a lo que... Recién venía en el subte y sube una mamá con una nena, 4 años, ponele, más o menos, con un vestidito azul y con una capita, se ve que relacionada con algún personaje de algo, porque hacía como movimientos. Sí. Y venían charlando, y venía, viste, cuando ves algo tan lindo, una relación tan linda, y jugando, y se paraba, iba la tía que estaba enfrente. Digo, a mí me alegró, en ese momento, pum, te sube ese sentimiento, esa felicidad te sube, ¿no? Digo yo. Y porque también es esa capacidad que tenés de alegrarte o ponerte feliz por el otro cuando al otro le va bien, que no siempre pasa. A mí me gustaría que pasara mucho más con las personas que tenés a veces alrededor, que no se alegran cuando te va bien, ¿entendés? Sí. Pero entonces eso es un punto de partida. También cuando vos estás en paz con vos o haces lo que te gusta o tenés una vida ya organizada para que esto que decíamos, ¿no? Claro. Las cosas más allá del día, de la diaria, siempre igual tengan otras cosas para sostenerte ese grado de felicidad. Bueno, cuando vos estás así, no te importa si al otro, ¿entendés?, tiene más o menos que vos. Le decías lo mejor. Claro, creo que ahí está el error, ¿no? La comparación. Claro, tal cual. Ese es en todo, ¿eh? ¿Sí? En todo. Sí. En todo creo que es un gran problema, pero bueno, como que fuimos aprendiéndolo, parte de las cosas que fuimos aprendiendo. Y pregunto también como al productor aquí, estrella, Nacho Iribarren, también, que nos haga llegar a ver qué tan feliz es del 1 al 10 y nos estaría faltando, bueno, Ian que no dijo, contestó Juan en un menos 5. ¿Qué dijo Nacho? Esas complicaciones, no lo tenemos. Ahí está en un 8. 8, bien. ¡Epa! Bien, bueno, bárbaro. Nacho. Aparte, escúchame, es chico, joven, ¿viste? Si no estás feliz ahora, Nacho, ¿viste? Por favor, te lo pido. Pará, que claro.
chico también es Ian y te dicen un -10. No, Ian, No, por no, favor, pará. Ian, ponete las pilas, Ian. Nico Jansson. Porque la ¿Está ahí? felicidad no abarca solo, a lo mejor, en la parte sentimental, abarca un poco de todo. A ver, no, por favor, Nico. 3. No, Una Nico, mano no, sola hay que hacer levanta. algo con este grupo de trabajo, Uy, 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 chicos, uy. porque Bueno. eso abarca más que si tenés novia o no tenés novia, si tenés Claro. esto, o sea, es como un estado de salud Mirá. mental hasta de hacer algo Es que te muy- transforma, Muy ¿no? profundo, muy profundo. Sí. Yo hice un seminario psico-neuroinmuno. Me faltan algunas palabras porque sé que es algo muy para cuidarnos y salir de Se nota cuando das las noticias y que de- tenés eso, lo irradiás en las noticias. de enfermedad, ¿viste? Claro. O sea, si vos te pones, y hay un montón de cosas, si vos tu estado de ánimo lográs Ujú. hacer eso, es más, la sonrisa cuando te levantás, la sonrisa cuando te acostás, poder irte y levantarte con esa sonrisa, o Y bueno, poner una reírse, sonrisa, viste que es algo que te sana también. reírse. Sí, sí, Yo sí. En una situación de extremo dolor después de una intervención, pero extremo dolor, realmente dije, voy a poner en práctica, a ver si esto es tan verdad o no. Claro. Y realmente, si empezás a generar la carcajada y a generarla y a pensar en cosas que te hagan reír, ¿viste? Yo ponía algunos. Obvio. Recién Bueno, ¿se teníamos acuerdan a que estaba- Rodrigo Vagoneta. Lo Sí. ponía a Rodrigo, me río. Chistos básicas y te reís. ¿Viste Patch Adams, por ejemplo? Esa Exacto. escuela de Es la eso, medicina es que eso. es llevarle alegría o alguna situación que genera, digamos, energía positiva en el entorno de alguien que a lo mejor tiene que resolver Sí. un tema de salud importante. Pero bueno, Así que, Finlandia el país más feliz del mundo, dicen las estadísticas. ¿Por qué dicen? ¿Por qué? No, debe ser porque deben tener un grado de la sociedad organizada para claro. que puedas Eso tener ese influye espacio mucho. también para tener el disfrute en lo que te guste hacer, que tengas una vida, un trabajo, familia, todo organizado. Pero bueno, a veces eso no es todo tampoco, ¿no? No. Pero es permitírselo. A eso apunta lo que vamos a ver ahora. Vamos con el tema musical que se llama... es un tema del arrebato y se llama El Arrepentido. Y va por el lado donde vamos a escuchar un cuentito, digamos, que a mí me gusta mucho para este tema. Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro. Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. El que nos lleva las cuentas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice, oye Melén, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Muy bien, y aquí tenemos El Arrepentido, que habla de eso, que como que la cuestión está dentro de uno, la felicidad está dentro de uno y es donde uno tiene que acudir y no buscarla afuera. Cuando la empezamos a buscar afuera, en las situaciones, en las cosas, es cuando decimos, bueno, pasaron tantas cosas que me bajaron a -3, como decía, -10, o lo que escuchábamos recién. Así que bueno, con todo esto nos vamos ya a la tanda. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira.
información, críticas y entrevistas. Plan C en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Las voces de la noche ya están en Del Plata. El momento ideal para escuchar la 1030. Del Plata. La radio de la verdad. Quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Bueno, escuchamos ahí a Calamaro, ¿no? Que a veces suenan contradictoria la vida personal con las cosas, pero en su momento, y hace muchos años, hizo este tema, Alta Suciedad, y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar ahora, porque el tema que vamos a tocar ahora tiene que ver con el caso Libra. Y para esto, y para conocer bien de qué se trata todo esto, estamos con Nicolás Rechainic, a ver si fui bien con el apellido, abogado querellante del caso Libra. Muy buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un ¿Qué gusto. decís? Pronuncié bien tu apellido, decime. Rechainic. Rechainic. Sí. Rechainic. Sí, Ahí está. Lo hecho. A veces cuando ves, vos sabés que cuando ves un apellido, solemos, creo que la mayoría, suele complicarlo. El mío es muy fácil, son 4 letras, es Bayo, pero le ponen letras de más y cosas. Digo, a veces pasa eso. Pero bueno, muy buenas noches. Contanos un poquitito para entrar bien y con seriedad en el caso Libra, porque uno se mete en las redes y ve un montón de cosas y al final termina banalizándose algo que es sumamente importante, ¿no? Bueno, sí, la realidad es que estos últimos días recibimos un aluvión de información que estaba en el teléfono de Noel y que también sacaron a la luz algunos medios de comunicación, que, bueno, nos muestra en vivo y en directo y en tiempo real, si se quiere, el antes, el durante y el después de una estafa de por lo menos 5 millones de dólares en la cual está involucrada. No, una estafa que fue muy superior a los 5 millones de dólares, pero 5 millones de dólares habría sido lo que cobró el presidente en vivo y en directo, ¿no? Como diciendo, viendo cómo lo planificaron, cómo lo ejecutaron y cómo buscaron ocultarlo después. Claro.
Pero, ¿y estos 5 millones fue una ganancia? ¿Fue simplemente por ese tweet que dice que el retweet que él hizo? ¿Cómo es esto? No, la ganancia habría sido, según expertos, de aproximadamente 280 millones de dólares. Ah, Eh, los 5 millones de dólares habría sido el precio del tweet, del tweet, digamos. claro, claro, claro. No, es impresionante, pero esto está absolutamente comprobado, ¿o no? A ver, ¿Cómo sigue, por lo cómo va esto menos, en la causa? por lo menos creemos que hay elementos suficientes para que el fiscal ordene un llamado de indagatoria a los imputados. Ajá. Creemos que eso no se puede demorar mucho más, no se debería poder demorar mucho más. Después, obviamente, los imputados deberán defenderse, es un acto de defensa la indagatoria, pero los elementos sobran. Pero, y esto involucra obviamente gente no solo de este país. Y esa ley fuera del país, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que fue afectada por esto. Digo, ¿cómo? Porque allá lo manejan de una manera, acá parece como que a lo mejor se toma de otra forma. ¿Cómo se engloba todo esto para llegar al fondo de todo, ¿no? Mira, es un delito en el cual intervinieron funcionarios públicos de la República Argentina. Ujú. Más allá de los damnificados, que evidentemente al tratarse de un criptoactivo hay en todo el mundo que pueden tener acceso, a nosotros nos interesa quienes usaron la investidura presidencial de nuestro país para promocionar o difundir una estafa, ¿no? Eh, Después, respecto de la jurisdicción utilizada para esto, está claro que por lo menos en la República Argentina es un delito que debe ser perseguido. No, totalmente, desde acá, pero digo, esto implica un problema también internacional, genera un problema internacional o no. A ver, genera por lo menos múltiples afectados a nivel internacional, y obviamente tuvo consecuencias, incluso tuvo consecuencias económicas con la criptomoneda Solana, que fue la utilizada para el lanzamiento de Libra, de la blockchain Ajá, de Solana. ajá. Entonces, hay un montón de cuestiones. Vos me decís a mí qué es lo que a mí me parece más relevante, y a mí me parece mucho más relevante, y principalmente que haya un presidente de un país soberano metido en este tipo de cuestiones. No, totalmente, totalmente. Y esto, a ver, ¿cuándo, cómo sigue? ¿Lo van a citar? ¿Lo van a citar al presidente y él se va a presentar? Digo, en esto, ¿cómo es? Pues suena raro que como presidente quizás, nada, esté en un proceso así tan complicado, ¿no? Digo, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde le van a permitir? Porque hay todo un gran escudo que lo está cuidando, ¿no? Al respecto, y justamente legal. Mira, hasta el momento no fue citado indagatoria. En el momento que lo sea, él, al ser presidente, puede presentarse por escrito, no es necesario que se acerque. Existen elementos legales que protegen la figura presidencial, pero que esto no tiene que representar ningún tipo de freno para el avance de la causa. Perfecto. Bueno, está. Eso es importante, porque uno dice, bueno, como se van viendo, si llegamos digamos, si se animaron a hacer este tipo de cosas y está realmente involucrado directamente, como a la vista se ve, digo, no sé, quizás se me ocurría que iba a haber algún artilugio como para salir o evitar toda esta situación. Y respecto al presidente, y respecto a los demás involucrados, ¿cómo sería? No, es que todo lo mismo. A ver, hasta ahora no hubo ningún llamado indagatorio, lo cual es sorprendente. Esperemos que O después sea, de esto suceda. por eso Pero digo, ya estamos tiene sobre algo que no corresponde. Sí, no, por Una supuesto, hace irregularidad, rato. digamos. Claro, más allá Sí, cuanto. perdón, No, que cuanto menos una lentitud pasmosa. claro. No, es increíble. Y esto puede Y ser, el contraste con Andis es brutal también. ¿por qué? ¿Por qué sería así? Y porque ahí la justicia tomó rápidamente las medidas necesarias, ¿no? Claro. No, y esto puede llegar a potenciarse por las denuncias de gente que fue afectada fuera del país.
¿Se puede juntar, Mira, digo, se puede unir como una causa más para que tenga más peso o no? mira, no lo sé, tampoco debería ser relevante eso, Ajá. digamos, eh, porque hay muchos afectados, algunos que están presentes ante la justicia, otros no, pero no dejan de ser afectados y el hecho de que sean extranjeros no le da mayor o menor derecho que a argentinos que hayan sido estafados. No, no, sí. Yo por lo que uno, bueno, como hay tanto en las redes y uno va leyendo tanto y no sabes hasta qué punto, por eso, bueno, estamos hablando contigo como para entender un poquitito mejor. Y aquí el punto clave es esta denuncia y el objetivo es demostrar todo esto que sale a la luz con todos los últimos eventos, ¿no? Sí, sí, el objetivo es obtener justicia para las víctimas y reparación para las víctimas y, bueno, nada, que quienes cometieron un delito tengan que pagarlo. ¿Y cuál es legalmente, digo, cómo cambia si lo hace cualquier ciudadano a que lo haga alguien que tiene una investidura como funcionario del gobierno? Y simplemente son delitos diferentes porque hay delitos que requieren del ejercicio de la función pública para ser cometidos. Incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, nada, la verdad que son delitos que requieren de la función pública para ser Ujú. ejercidos. Eh, pero bueno, más allá de la estafa en sí. No, seguro. Y aparte llevan a que si uno tiene nada, es un presidente o es gente que está en el gobierno y uno tiene un respeto y tienen una autoridad que hacen que de golpe le den un mayor valor a esto que están eh, de lo que están participando. Entonces hace que Y uno en diga, realidad bueno, no se puede usar la función pública para promocionar negocios privados. claro. Es eso. No, no, es impresionante. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Se sigue esperando? ¿Hay van a presentar algún otro escrito? ¿Cómo sigue esto? Mirá, estamos trabajando en eso. Ujú. Estamos trabajando. No hay, bueno, algo vamos a saber. Bueno, esperamos en cuanto haya alguna novedad que nos vayas compartiendo qué, qué es lo que va sucediendo. Esperemos Eh, tener novedades en el próximo tiempo. Bien, bien. Y respecto digamos, me asombra que haya pasado tanto tiempo de que sucedió esto y todavía no se esté dando un paso firme al respecto. Si bien ustedes obviamente han presentado esto y están haciendo la querella, pero digo, es muy llamativo. No sé si lo compartís así. Y bueno, es lo que te decía anteriormente. Desde eso hasta el contraste con Andis y todo eso llama la atención. No, no, es increíble. Bueno, entonces, algo más que nos quieras compartir al respecto de lo que es No, la agradecerles causa? por seguir el tema. Me parece muy importante que los medios continúen y que mantengan el tema en agenda, ¿no? Porque es un tema muy grave para la situación de nuestro país. Uno más. No, exactamente. Lo que pasa que, bueno, ya sabes cómo funciona todo esto. Es difícil también como medio sostener este tipo de cosas cuando la mayoría a lo mejor va en contra, ¿no? Y bueno, pero hay que Y, estar, hay que estar. y en principio, ¿cuántos argentinos fueron estafados? Según la comisión investigadora del Congreso, 4.400 aproximadamente. 4.400. Bien, ¿y extranjeros en total? Total alrededor de 87.000, No, es lo que se dice. es una locura. ¿Y los montos, hay algún monto hay algún conocimiento, algún monto que haya sido muy relevante? ¿Mucho dinero? Y bueno, en el expediente hay personas presentadas que están tratando o con otro abogado, con otro abogado, que perdieron alrededor de 2 millones de dólares. Uh, claro. Bueno, bien, queda más que claro. Te agradezco muchísimo esta comunicación y vamos a seguir acá, ¿sabes? Ya tenés aquí la comunicación con Nacho Iribarren. Cuando haya alguna novedad, el micrófono de Radio del Plata está abierto para vos.
Muchas gracias y saludos a todos, que tengan un buen fin de semana. Muy bien, abrazo enorme. Hablamos con Nicolás Rechanik, abogado querellante del caso Libra. Y bueno, con esta información y toda esta última información al respecto en este caso, que obviamente involucra al poder, nos vamos ya a las noticias con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:30, temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 88%. Elisa Carrió elogió al ministro Federico Sturzenegger por una de sus últimas medidas, la eliminación de las reestructuraciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas. Expresó que habilitando la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía en desarrollo es lo más importante que se hizo en los últimos años en la Argentina. El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes. Así sumó más de 3.700 millones en 2026. La autoridad monetaria adquirió 172 millones e hilvanó 53 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas internacionales volvieron a crecer después de 7 ruedas y se ubicaron en torno a los 43.800 millones. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, viento del norte a 6 km por hora, temperatura actual 24 grados 2 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Yerba Marolio por 500 gramos, 999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Me quedo con vos, nos dice Tambioni Cachano ahí. Y quédate con nosotros porque ahora estamos comunicados con Hernán Lombardi, secretario de movilización del PRO, y queremos saber cómo fue, qué pasó, los detalles de esta reunión del PRO allí en Parque Norte. Muy buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, qué movida han hecho, ¿no? Hola, hola. Justamente lo hablábamos, ¿no? A veces uno pregunta, porque había una pregunta de ¿para qué lo hacen? Digo, el día que la democracia tenga que explicar por qué los partidos se reúnen, se muestran vitales y organizados, bueno, quiere decir que estamos todos perdidos, ¿no? Pero totalmente. Es muy importante que haya vitalidad en la participación, vitalidad en la discusión, vitalidad en las ideas. Y eso es lo que mostró el PRO ayer, ¿no? Impresionante. Yo me tocó pasar por allí y vi la cantidad de gente que han convocado. Vi, charlando y comentando gente de todo el país,
reunida Sí, impresionante. había gente de todas las provincias, gente dirigentes, también más militantes. Obviamente estaba la cuestión de escuchar a nuestros dirigentes, a Jorge Macri, a Freddy Andrés, también pero obviamente Mauricio es era lo que todo el mundo quería escuchar, ¿no? Es evidente eso. El liderazgo de Mauricio siempre es un liderazgo muy fuerte dentro del PRO e insustituible desde mi punto de vista. Totalmente. ¿Y qué es lo central? Lo central que rescatamos de todo lo que compartió y vivieron allá. De lo Mira, que lo compartió Mauricio central en es decir, principio. Comenzamos con Mauricio. aquí fuimos, somos y estaremos. Creemos que la política es representación, por lo tanto, el PRO representa una porción del pensamiento de los argentinos. A veces la porción es más grande, a veces la porción es más chica, pero es importante representarla. Creo que tenemos mucho para decir, y sobre todo no fue un discurso equilibrado, no buscando el título el día siguiente. Pero es que para mí es tan importante hoy, en los tiempos que vivimos, viste que muchas veces todos cuando hablan de la política, pero también los artistas y los deportistas, inclusive buscan el título del día siguiente. Y los periodistas, yo estoy buscando ese título que me des vos. Claro. Vos estás buscando ese título conmigo, y es lógico, es parte, te das cuenta que es parte del juego, ¿no? Ahora, ¿no te parece que es también, y yo no lo critico, no es importante reflexionar sin buscar el título del día siguiente, sino decir, bueno, este país que todavía, después de todos los desastres que hizo el populismo, está muchas veces en carne sufriente, encontró un camino, pero ese camino está lleno de dificultades, pero que tiene un camino hacia adelante. Entonces, no buscar el título hacia adelante, aunque no tenga si querés, un rédito publicitario, es mucho mejor, porque entonces podés decir exactamente lo que pensamos. Mauricio dijo con toda claridad, nosotros queremos que a este gobierno le vaya bien, no nos sentimos parte de la oposición. Claro, Queremos que le vaya bien. Ahora, diciendo eso, también decimos, para que le vaya bien, nos reservamos el derecho, como hace cualquiera que quiere que le vaya bien a otro, de marcar algunas correcciones. Por supuesto que no somos lo mismo. Si no estaríamos dentro de un solo partido, nosotros somos el PRO. El presidente Milei representa la Libertad Avanza. Nosotros creemos que tenemos mucho para decir. Si pensáramos exactamente lo mismo, seríamos el mismo partido. Esa ahí va justo mi pregunta en función de eso, porque te lo digo como un ciudadano, ¿no? Como quien sigue muy de cerca toda la política, y recuerdo cuando llega a la presidencia Javier Milei, estaba solo, realmente, que yo creo, y es mi opinión personal, que lo que ha logrado fue con todo el respaldo que le ha dado el PRO. O sea, después se fue acomodando y fue buscando, pero en principio creo que si le pongo el color amarillo por todos lados, no violeta. Bueno, de hecho lo decía Mauricio ayer, 5 o 6 ministros son ministros que habían sido del PRO, son del PRO, así que eso es un aporte, pero vamos a ver que yo también, viste que el viernes a la noche da para hacer reflexiones quizás un poquito más maduras, ¿no? También. Digo, ¿qué mejor puede pasar que un partido que apoya a otro sin pedir nada a cambio? Me parece que eso está bueno, ¿no? Y habla de un cambio, del cambio que está esperando toda la gente en ese sentido. Un cambio de madurez. Yo fui diputado, ahora soy ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces impulso, la verdad que con el gran apoyo que me da Jorge Macri, la posibilidad de, estabilizada la macroeconomía, creemos que tenemos que empezar una etapa de crecimiento. Pero esto es como construir uno sobre los hombros de los otros, no sobre la destrucción de los otros. ¿Se entiende? No, clarísimo. Construir uno sobre los hombros de los otros es lo que hacen los países que les va bien. Lo que construyen sobre la destrucción de los otros es los países que les va mal. Así es. Totalmente. Y es algo de lo que en lo que venimos fallando hace años. Por supuesto. Es la gran falla que tenemos. El símbolo de lo que se decía ayer, de alguna forma, es el próximo paso. Va a ser el próximo paso para construir
trabajo para todos los argentinos, para construir mayor bienestar, para construir una economía productiva que fabrique, vamos a decir, bienes y servicios que le interesen al mundo, que valga, que donde podemos ser competitivos. Digo, está claro que vamos a tener el gas y el petróleo, ¿no? Vaca muerta, por decir algo. Está claro que tenemos, vamos a tener la actividad minera. Está claro que el RIGI, con las leyes que nosotros votamos y que propuso el Ejecutivo, permiten un régimen de inversiones. Está claro que tenemos el campo, pero yo digo, no es una buena idea también apuntar a la economía del conocimiento, lo que estamos haciendo en la ciudad, a la inteligencia artificial, hasta la industria de los videojuegos. ¿Sabes la cantidad de chicos que programan videojuegos en el mundo? Y que es un negocio espectacular, es una actividad totalmente, digamos, de base intelectual. Los argentinos tenemos mucho para hacer de eso. Digo, tenemos que ver los caminos por los cuales crecemos y generamos bienestar. Este es el momento de generar bienestar y prosperidad, aún sabiendo que el momento es difícil. Porque negar que el momento es difícil sería no entender la realidad, ¿no? Muchos, hay que ver, tiemblan, como si, bueno, ¿podremos cruzar de la otra orilla del río? Y bueno, yo soy optimista, tenemos que apoyar todos, tenemos más que apoyar, porque suena medio alcahuetón, y yo no soy alcahuete. Digamos, contribuir desde nuestro pensamiento a que las cosas vayan bien para construir desarrollo y prosperidad para todos. No, totalmente. Y en principio, con lo que sea, digamos, a lo que se apunta, porque la pregunta va como, ¿no? Mauricio, como empresario y una familia de empresarios, hoy hay un gran reclamo respecto de las pymes, respecto de la falta de trabajo. Creo que eso es lo que escuché, que obviamente se va a apuntalar para proponer como propuesta base, ¿no? de desarrollo en el tema de la inversión, claro, del trabajo, de la industrialización, digo, todo lo que ahora vemos que está que son más o las menos. tareas que faltan, por eso Claro. hacemos el próximo paso. Claro. Son las tareas que faltan, es decir, las que generan trabajo en Argentina y en el mundo son las pequeñas y medianas empresas. Eso no es hablar en detrimento de las grandes empresas. Las que generan trabajo son las pequeñas y medianas. Claro. Por eso yo a ver, mira, el otro día estuvimos en una feria en San Francisco con más de 70 empresas de chicos que desarrollan videojuegos. Y vos probablemente, digo, ¿qué actividad más frívola el videojuego? De ninguna manera. Estas empresas, que eran más de 70, ninguna tenía más de 20 empleados, pero todas tenían un rasgo en común, estaban dirigidos por chicos de menos de 40, jóvenes de menos de 40, y en muchos casos chicos de menos de 25. Claro. Y ese es el trabajo real que se genera. Pero hay que entender al mundo, hay que observar al mundo. El miércoles con Jorge Macri lanzamos el Distrito de Inteligencia Artificial, un distrito sin impuestos en Buenos Aires, ahora sin impuestos locales. Qué buenas ideas, ideas esas, sí. ¿Pero por qué? Porque vos podés pensar la inteligencia artificial como una amenaza. Y obviamente que va a haber empleos que no van a existir más. Pero es tapar el sol con la mano, es decir, esto viene inexorablemente. ¿Cómo hacemos para aprovecharlo en nuestro beneficio? Claro. Y no lamentarnos, ¿entendés? La inteligencia es una herramienta, ¿no? Es la forma que tenemos de ver las cosas desde el pro, ¿entendés? Claro. De verlas en el futuro en un sentido positivo. No, totalmente. Y aparte, bueno, todo lo que han largado ahí en función también de el tema de los celulares, de la educación, ¿no? Respecto de decir, bueno, deja el celular y usémoslo, pero justamente para esto, ¿no? Para formarnos desde la educación y apuntarle a eso, no escaparle, porque decís, bueno, viste, realmente impresionante eso. Te agradezco lo que decís, porque ninguna transformación tecnológica o de modernización fue derrotada en el mundo. Nunca. No. Desde la Revolución Industrial, claro. siempre el cambio triunfó. Ahora hay que hacerlo para que sea para beneficio de todos. Dejar los celulares, la muy buena medida que tomó nuestra ministra de Educación, que voluntariamente las familias digan, me puede escribir un registro por el cual que mi hijo no use el celular en el aula. Bueno, pero fíjate que en vez de coercitivo o prohibitivo, busca un cambio cultural. Totalmente. Lo mismo y lo muy bueno que está sucediendo, creo yo, en el gobierno de
de la ciudad de Jorge Macri, el tema de la ley y el orden, desalojar más de 600 casas usurpadas. Está bueno, digamos, la usurpación, el no respeto a la ley. ¿Vos pensás que en esa casa usurpada están a lo mejor los ahorros de familias enteras que ahorraron ¿viste? Para tener un Mirá, techo y se los vino alguien y se los robó? Hernán, y te digo, bueno, estamos ya, tengo que cerrar porque estamos sobre las noticias y la tanda que tenemos que dar, pero bueno, quería cerrar, digo, esto que decís de la usurpación y me sumo lo último con respecto a los créditos. Digo, realmente otra de las cosas que apunta a fortalecer eso. Espero que realmente eso llegue a donde tenga que llegar, Sí, ¿no? totalmente. Créditos Bueno, para la clase media. bueno, Para la Hernán, clase media. quiero que cierres Te mando un abrazo quiero grande que y cierres me con agrada esto. mucho, ¿viste? Que los viernes a la noche uno sea como más proclive a reflexionar. Muy Y eso te bien. lo agradezco de corazón. Abrazo enorme, Y a la Hernán. audiencia, por supuesto. Un Abrazo. gusto enorme. Bueno, Hasta luego. bien, hablamos con Hernán Lombardi, secretario de Movilización del PRO. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12. En Del Plata. La radio de la verdad. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata. La radio de la verdad. La canción que viene suele generar un poquito de bronca, con tal de que no degeneren barras bravas. Yo estoy encantado de que la gente discuta y unos estén a favor y otros en contra. Que sepáis que con el vasco estamos mejorando, ¿eh? También me gustaría mucho, porque le tengo un cariño verdadero de muchos años, yo se la quiero dedicar a Claudia Villafañe. Veinte años cosidos a retazo, de urgencias, disimulos y rutina. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 Muy bien. Qué grande Joaquín Sabina y su compromiso, este tema que marca, está pintado de azul y oro. Y bueno, para eso estamos comunicados ahora en este momento con Jorge Reale, que es candidato a presidente de Boca. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Igualmente, qué temazo, ¿no? Que te pone la piel de gallina cuando hablan. De gallina justo no. Soy muy sabinero, así que todo lo de Sabina me gusta mucho, así que qué grande. Bien, bueno, a ver, ¿cómo estás viendo a Boca ahora? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, ahora siempre con esperanza, porque se nos viene una Copa Libertadores, donde nos tocó un grupo difícil, pero no imposible para Boca, porque para Boca nada es imposible. Así que cuando vienen estas instancias,
uno lo ve con esperanza. Siempre volvés a cargar las ganas de que las cosas salgan bien, de que el equipo que por ahí no venía jugando bien hasta acá empiece a jugar, porque se motive con esta idea de jugar Copa Libertadores, que el año pasado no lo pudimos hacer. Así que así lo veo, con muchas ganas, con mucha esperanza de que las cosas mejoren a partir de los objetivos y los compromisos que tenemos ahora para adelante. Muy bien, y te dejo ya con Nacho Iribarren, que es el que sabe, el periodista de deporte y sabe de esto, así que... ¿Cómo andás, Jorge? Bueno, un gusto saludarte. Y recién vos hablabas un poco de esperanzas. Y además es algo que pasa mucho en el mundo Boca al ser un equipo tan grande. Pero si sacamos el término esperanza y nos ponemos a hablar de realmente cómo lo estás viendo día a día a Boca futbolísticamente, ¿cómo lo ves? Bueno, con un plantel que no termina de saber a qué juega, con un sistema de juego que no está claro, con un mercado de pases que no ha dado resultados, y lo estamos viendo en los resultados futbolísticos. Con un técnico que a mi criterio no está a la altura, así que bueno, cuando vas y profundizás un poco te encontrás con todo eso. Claro, sí, y vos recién hacías mención a que el técnico no está a la altura, que coincido. ¿Crees que también al estar Riquelme como presidente es más complejo que venga un técnico de jerarquía, de renombre, más que nada por el día a día, lo digo, de que han hablado varios técnicos que han estado en el día a día y le hacen, como que le dan muchas indicaciones que por ahí creo que algunos técnicos no se lo bancarían? El fútbol es una industria como todas, como la de ustedes, la radio, todos saben todos, y cuando no saben llaman y preguntan. Y si un técnico de jerarquía que seguramente tiene contacto con uno y con otro dice, che, ¿cómo te tratan en Boca? Y te van a armar el equipo, le dicen. Y bueno, un técnico de jerarquía no va a ir. Entonces a la pregunta te contesto con claridad, ningún técnico que realmente tenga personalidad, que tenga pergamino, como el que se merece Boca, va a venir estando Riquelme de presidente. Sí, y en cuanto a eso mismo, como me decís, ¿crees que no puede venir ninguno tal vez a la altura? Tampoco también hay muchos que son muy buenos como Palermo, Schelotto y que lamentablemente están peleados. Bueno, pero eso de las peleas, si le permitieran trabajar con seriedad, no sería el problema. El problema es que no pueden trabajar y no pueden... Vos vas y sos técnico de un equipo tan importante como Boca, el más importante de América, uno de los más importantes del mundo. Vos vas y dejás todo y querés quedarte tranquilo que todas las decisiones las tomaste vos. Si a vos vienen y te dicen no me pongas este 9, poneme este, o jugá con doble 9, no juegues con extremo, cualquier dirección que te den que no sea la que tomás vos, que sos el técnico del equipo, indudablemente no te vas a sentir cómodo. Por eso te digo, los técnicos de renombre, de jerarquía, y no van a venir, pero tampoco los van a buscar, porque tampoco quieren ellos que venga un técnico que tome decisiones, quieren seguir armándole el equipo. Si estaría, te voy a poner un compromiso, si estarías ahora ya de presidente, ¿quién te gustaría que agarre el mando ahora? Bueno, primero hay que entender a qué jugamos, cómo juega nuestro equipo, qué jugadores tenemos para esas características de juego. Yo creería mucho en un director deportivo que me ayude a planificar. Y esa es la forma de trabajar. Vos decís, bueno, pero Jorge, sos futbolero, decime un nombre. Bueno, a mí me gusta mucho Milito como técnico, pero es una opinión ya personal. Ahora vos me decís, ¿cómo haría si yo fuera presidente? Te diría, no, yo dejo que mi equipo trabaje, que mi director deportivo me diga qué técnico necesitamos para la característica del juego que vamos a tener. Si vamos a ser un equipo protagonista, si vamos a ser un equipo que ataque permanentemente, si vamos a ser un equipo que presione. Bueno, ahí te da las características de los jugadores que vas a tener y las características del técnico que tenés que traer. Pero insisto, yo como presidente del club dejaría que mi director deportivo tome las decisiones. Yo siempre digo, igual me tienen que convencer en términos de por qué vamos a traer tal técnico y tal jugador. Pero son ellos los que contratamos para que hagan lo mejor para el club. Así que lo importante va a ser lo que tome mi equipo profesional, la decisión que tome mi equipo profesional. Claro, y en cuanto a lo futbolístico, ¿tu estructura sería un director deportivo y algo más, o solo el director deportivo y el técnico? No sé, por ejemplo, se habló mucho y estuvo mucho tiempo el Consejo de Fútbol, ahora no está. No sé qué te parece también eso. No, yo voy a trabajar con un director deportivo, me importa mucho el coordinador de inferiores, que es muy importante para el fútbol de hoy, porque el fútbol ha modificado su estructura económica, entonces todos los clubes de fútbol necesitan al menos vender 1 o 2 jugadores por año nacidos de sus inferiores para poder seguir generando ingresos. Y después, junto con mi equipo y con Sebastián Bataglia, que me va a acompañar en la coordinación general, tomar las decisiones de contratar al mejor técnico para llevar adelante este proceso.
Justo te iba a preguntar por Sebastián Battaglia, que conocimos la noticia hace poquito de que va a estar junto a vos. Recién decías bien el puesto que va a tener. ¿Cómo se dio esa charla? ¿Cómo lo seduciste para que esté junto a vos? Lo que más le gustó a Sebastián, y lo dijo en una nota que le hicieron el otro día, que lo fui a buscar 2 años antes. No lo fui a buscar en términos de una elección, no lo fui a buscar, vení, Sebastián, vos que sos el más ganador de la historia de Boca, acompañame para yo poder ganar una elección. Fui y lo busqué 2 años antes para decirle, ayúdame a que planifiquemos el mejor proyecto para Boca. Nadie como vos conoce a Boca, sos el más ganador. Boca es Deportivo ganar siempre, entonces junto con vos y quienes vayamos buscando para que trabajen con nosotros, tenemos que armar el mejor proyecto. Y a él lo motivó mucho eso, trabajar con tiempo, poder planificar, que sintió que lo que le pasó en Boca no fue eso, entonces, cuando fue técnico, ¿no? Claro. Entonces la oportunidad de trabajar con tiempo lo motivó mucho y bueno, así se fue dando la charla. ¿Y tenés pensado llamar a algún otro referente más o con Battaglia ya cerrás? No, me van a acompañar referente. A mí me gusta mucho lo que hace el Real Madrid, que jugadores históricos acompañan en lugares institucionales, porque son la cara visible. A mí me gusta mucho que Sebastián sea la cara visible de Boca, que sea ese ejemplo que los chicos puedan ver, porque se crió en Boca, salió de la pensión, fue el más ganador, pero a su vez es un gran padre de familia, es un buen amigo, es buena persona, el mundo Boca lo quiere. Entonces, esa es la imagen del Boca que yo quiero y esa es la imagen de los chicos que se fueron en Boca, quiero que vean. Claro. También preguntarte sobre Mauricio Macri, que aún no se sabe cómo va a jugar políticamente, siempre alguna lista presenta. Hay rumores de que podría ir como presidente él. Primero, preguntarte si tenés alguna novedad sobre eso y también, en caso de que vean que las encuestas están bastante apretadas, si vos torcerías un poco el brazo para juntarse, en caso de que si se juntan tendrían más posibilidades por ahí de sacar a Riquelme. Yo voy a seguir trabajando para poder ganar la elección y es mi forma de plantear y analizarlo. No soy de mirar mucho qué van a hacer el resto de los actores que tengan interés en Boca. Todos los que quieran participar son bienvenidos porque todas las ideas importan y porque, bueno, en el caso de Macri, que tuvo una buena presidencia, él tomará la decisión que le parezca correcta. Yo voy a seguir trabajando para ser el presidente de Boca en diciembre del año 27. Perfecto. Entonces le dejamos ahí en veremos después si se puede llegar a juntar o no. Son decisiones que se toman mucho más adelante. En definitiva, todos los que tenemos sueños y ganas de poder dirigir nuestro club, trabajamos para poder ser nosotros quienes lideremos y eso es lo que hago yo, siempre sin ninguna especulación. Yo dejo todo en la cancha. Yo soy un candidato a presidente como era Blas Yunta como jugador. Dejo absolutamente todo en la cancha y no pienso en especular si me voy a juntar con uno o con otro, pienso en que el que tiene que ganar y construir soy yo. Perfecto. ¿Y qué te parece la actual idea de la dirigencia ahora de ampliar la Bombonera? Que ya presentaron, no dieron a conocer muchos detalles oficialmente, pero ya Riquelme en el canal de Boca dijo que es verdad. Yo lo declaré públicamente y lo digo acá también, hay que acompañarla. Si la idea está, hay que acompañarla. No está claro que todavía no lo sabemos. Yo soy vicepresidente de la agrupación más antigua de Boca. La semana que viene vamos a presentar una nota pidiéndole al club que nuestros arquitectos, los que me acompañan a mí en todo el equipo profesional, puedan acercarse y conocer el proyecto para poder nosotros hablar con más propiedad. Pero si encontraron la forma de ampliar, cuentan con todo mi apoyo. Ahí voy a estar. Porque no se trata de ser opositor, se trata de generar la mejor alternativa. Y si ellos encuentran algo que pueda ser beneficioso para los socios de Boca, por más que hoy yo esté en la vereda de enfrente, que cuenten conmigo, que ahí voy a estar ayudando. Claro. Y en caso de que pases a ser vos el presidente, recuerdo que en 2022 habías presentado un proyecto que era ahí en la isla de Marchi. ¿Eso tenés ganas de hacerlo igual? Mirá, yo trabajé muchísimo por ese proyecto, invertí mucho tiempo y dinero personal para poder presentar ese proyecto que era extraordinario, pero los socios de Boca me dijeron que no. Me dijeron, Jorge, vos tenés que traer un proyecto que no nos movamos de la Bombonera. Entonces siempre hay que pensar en un proyecto de ampliación porque es lo que quiere el socio de Boca y nosotros somos una asociación sin fines de lucro que los dueños son sus socios. Por lo tanto hay que escucharlo y entender. Así que yo entendí que el camino es ampliación. Lo que siempre digo, si esta gestión encontró la forma de ampliar, no solo lo vamos a apoyar, sino que cuando yo sea presidente en el 27 la voy a continuar. Bien, y la última, preguntarte un poco, se ha hablado bastante en este último tiempo de algunas irregularidades capaz de Riquelme y más de su hermano en cuanto a merchandising o reventa. No sé si estás al tanto, si sabes algo.
sé lo que se dice mediáticamente, entiendo que esas cosas están en la justicia y ojalá la justicia actúe como tiene que actuar. No tengo más conocimiento que el que podés tener vos, que las cosas que lees por ahí. Pero confío en la justicia, así que seguramente van a encontrar si hay algo, y si no, bueno, será algo que no lo es. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación y un abrazo enorme y éxitos. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Abrazo. Bueno, hablamos con Jorge Reali, candidato a presidente de Boca, y nos vamos con Joaquín Sabina a las noticias en la voz de Daniel Fernández. Que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando viejitos y Mafalda. 20 vidas hubiera yo tardado. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22, temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 88%. Títulos. Cayó el consumo masivo. Las ventas en los supermercados bajaron el 1,2% interanual en enero. Sin embargo, en los mayoristas mostraron un leve repunte y se ubicaron el 1,3% por encima del mismo periodo en 2025. El costo de la construcción aumentó el 1,9% en febrero. Ese porcentaje es respecto de enero, llevando al 24,5% interanual. El juez Lijo levantó el secreto fiscal a las empresas que habrían pagado el viaje de Adorni a Punta del Este. La empresa apuntada es Simhouse, sociedad anónima, propiedad del periodista Marcelo Grandío. La justicia busca descifrar si existe vínculo entre la compañía y Adorni. En Casa Rosada aseguran saber quién realizó la filmación a Adorni antes de tomar el vuelo privado. Dijeron que se llama Victoria Correa, que milita en las filas de Nicolás del Caño en el Partido de los Trabajadores Socialistas y trabaja en la ANAC. Se realizaron allanamientos en el predio de la AFA en Ezeiza. El juez de Campana, González Charbay, ordenó 2 operativos, uno en la sede de provincia y otro en la de la calle Viamonte de la ciudad de Buenos Aires. La Suprema Corte bonaerense falló en favor de una pyme que fue bloqueada por activistas de la UOCRA en 2021. Ordenó al Tribunal de Casación Penal que dicte un nuevo fallo tomando en cuenta la postura de la empresa luego de que los representantes sindicales fueron sobreseídos por un juzgado de Florencio Varela. En 15 días podrían cerrar 45 centros contra las adicciones. Es por la demora en los pagos de las becas del Cedronar. Cientos de jóvenes temen quedar en la calle. Internacional. Donald Trump rechazó la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán. Consideró que Washington mantiene una clara ventaja militar en el conflicto y sostuvo que desde el punto de vista militar Irán está prácticamente derrotado. Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre 5 líderes militares iraníes. Entre los buscados figura Ahmad Bahedi, acusado de terrorismo y que se sospecha fue uno de los ideólogos del atentado a la AMIA en 1994. En Buenos Aires el cielo está cubierto, hay viento del norte a 6 km por hora, la temperatura actual 24 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Yerba Marolio por 500 gramos, 999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23. En Resumen del Día, en Del Plata. La radio de la verdad. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo,
clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. 22:04, esta nueva hora que comenzamos en resumen del día de este viernes 20 de marzo, además en una noche que se puso finalmente lluviosa, una lluvia débil nos acompaña a esta hora, pero esa lluvia es suficiente como para tener un poco más de precaución a la hora de conducir, ¿no? Sobre todo si tenés que salir de viaje en este fin de semana, para algunos un fin de semana largo. Reiteramos la temperatura, 23 grados, humedad 88%, el cielo cubierto con lluvia débil, con un pronóstico que indica para el sábado la continuidad de las tormentas fuertes, sobre todo entre la madrugada y la mañana, luego cielo parcialmente nublado y el descenso de la temperatura que vamos a notar sobre todo a partir del domingo, con una mínima del 14 y una máxima de 24 grados. Muy bien, cambia todo, cambia el clima y cambian muchas cosas que deberían, el clima no lo podemos manejar, buen tiempo, mal tiempo. Y también cambian cosas que deberían cambiar para mejor, en este caso, y no están así. Por eso, para conocer un poquitito más de todo esto, qué es lo que está cambiando, estamos en comunicación con Leandro Castro, que es delegado general de ATE de la Junta Interna de la Superintendencia. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Leandro? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, ahí nos escuchamos a Mercedes Sosa, que todo cambia, ¿no? Todo cambia, es verdad, todo cambia, pero respecto a las leyes laborales y a todo lo que tiene que ver con el trabajo, los cambios... Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchaste o no? Hola, hola. Hola, no, a ver. Lo perdimos. Bueno, estábamos hablando del cambio, ¿no? Y de lo que Mercedes plantea, bueno, nos cuenta en este tema, todo cambia, y obviamente todo absolutamente cambia, y dice que lo que no cambia es el amor, pero yo creo que también el amor, ¿no? El amor a veces se va profundizando, pero bueno, hablamos en este caso, la comunicación tiene que ver con el cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios debería haber? Por ejemplo, en todo lo respecto al trabajo, a los trabajadores, ¿no? Respecto a la ley de todos los derechos sociales que se fueron ganando durante tanto tiempo. Si hay cambios, tienen que ser para mejorarlos. Y en función de esto estamos hablando con comunicados con Leandro Castro. Muy buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, a ver, ¿cómo estás? Ahí estamos de vuelta bien. ¿Me escuchás bien? Sí. Bueno, sí, Leandro. Sí, claro. Genial. Mirá, estaba diciendo esto de que escuchamos a Mercedes Sosa en Todo Cambia y te preguntaba qué cambios están pasando y qué es lo que está pasando allí en ATE. Mira, desde ATE estamos de alguna manera conduciendo conflictos de trabajadores y trabajadoras de la Superintendencia del Servicio de Salud contra la gestión de Claudio Stivelman, que depende obviamente del Ministro de Salud, Lugones. Lo que nosotros buscamos evitar es que cumplan con la amenaza de despedir cerca de 200 compañeros que nos vienen planteando. Esta amenaza tiene un objetivo disciplinador, son despidos persecutorios que ellos están planteando, porque a 2 años de gestión la dotación se fue reduciendo, digo, por bajas naturales de jubilaciones, son compañeros que se van, y muchos compañeros que se van en busca de otro trabajo, porque el salario del estatal hoy está en su nivel más bajo desde la vuelta de la democracia, ¿no? No obedecen, por eso te digo, a una cuestión de ajuste, ni de presupuesto, ni mucho menos que sobre gente. Y viene esta amenaza como consecuencia de una serie de conflictos que veníamos teniendo, porque desde los trabajadores veníamos planteando objeción con irregularidades en la conducción del organismo. Puntualmente, con respecto a los coseguros, por operaciones quirúrgicas, nosotros sabemos claramente que no se pueden cobrar, una obra social o una prepaga no puede cobrar un coseguro o un copago por una operación. Eso está prohibido porque no está autorizado por el programa médico obligatorio, que es una norma vigente.
y el superintendente Claudio Stiebelman tiene otra opinión, pero en vez de gestionar, cambio de normas, ejerce presión sobre los trabajadores para que no se tomen esos reclamos. Eso fue el primer motivo de conflicto. También nosotros planteamos que la obra social de los estatales, que es unión personal, se está manejando en forma totalmente ilegal porque está discriminando entre trabajadores, entre beneficiarios de la misma actividad, que somos los trabajadores estatales, y a partir de agosto del año pasado nos está imponiendo una serie de coseguros que para nuestros salarios son inalcanzables, son impagables, y no los está imponiendo por igual. Los está imponiendo a todos aquellos que no nos afiliamos al sindicato que hoy conduce la obra social Unión Personal, que es UPCN. Eso es una discriminación, es una desigualdad en el trato entre iguales, porque somos todos los verdaderos dueños de la obra social, los estatales, ¿no? Claro. Los que aportamos obligatoriamente esa obra social. Y esto lo hace con la complicidad manifiesta de la gestión de Stiebelman, porque obviamente se han hecho los planteos correspondientes y esto está cajoneado. Y últimamente veníamos discutiendo muy fuerte, y tuvimos que sacar también una solicitada, una opinión, una solicitada en forma pública, porque el superintendente cajonea los reclamos de los usuarios de obras sociales y prepagas. Son reclamos por incumplimiento de prestaciones, ¿no? Estamos hablando de prestaciones, no sé, medicación para diabetes, medicación oncológica por una quimioterapia, una operación quirúrgica, una colocación de stent, y hay muchas cuestiones estamos hablando de discapacidad y muchas cuestiones de riesgo de vida. Y los está cajoneando porque evita con eso poner multas, sobre todo a las grandes prepagas, y esto pone en riesgo la salud de la gente, que es la que nosotros atendemos todos los días. Claro, entonces es más que evidente por lo que desarrollás, por lo que nos estás compartiendo, que hay una complicidad entre aquí el gobierno con las grandes empresas prestadoras, ¿no? Las grandes empresas. Y sí, claro. Y mira, sí, nosotros, si bien esto lo vemos todos los días porque no tenemos acceso al tablero de expedientes, claro, que están, pero sí nos enteramos todos los días que los trámites están a la firma, porque cuando viene un usuario a ver cómo está su trámite y por qué no sale después de meses y meses, y nosotros lo buscamos en el sistema y está la firma del superintendente, ahí es donde se empieza a generar, claro, el conflicto. Obviamente, claro, nosotros no solo ponemos la cara, sino que nuestro compromiso es con la gente. Nosotros trabajamos para el pueblo, no para los funcionarios, y estamos hablando de que encaramos problemas graves de salud. Y lo que vemos es que hay sobre todo una intención de no multar a las grandes prepagas. No así con las obras sociales pequeñas, a las cuales ellos prácticamente tienen una política que busca la extinción de las obras, claro, sociales pequeñas. Para nosotros entendemos que buscan, de hecho, hasta extinguir el sistema de obras sociales tal cual lo conocimos alguna vez. Pero a las que sí o sí evitan sancionar son las grandes prepagas. Swiss Medical, por ejemplo, es una de esas. Claro. También otra obra social, que si bien es una obra social de dirección, tiene un manejo empresarial desde siempre, que es OSDE. Con ellos también hay un trato que ellos evitan poner multas. Claro, bueno, no, es más que claro, pero bueno, está dentro de toda la política que se viene desarrollando, ¿no? En función del ataque a todos los puntos que vos estás mencionando, a todas las personas, porque acá estamos hablando de personas, ¿no? Hablar personas con discapacidades, personas con enfermedades, digamos, las personas más vulnerables, ¿no? La verdad que nada, es terrible escuchar esto y algo hay que hacer, y por eso me gusta y quiero que compartas cuáles son las medidas, porque tuvieron en principio una idea de hacer bueno, algo diferente respecto al paro, sí, para hablar. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, nosotros hace un tiempo ya venimos desarrollando una modalidad particular de protesta. Nosotros paramos, porque es la herramienta que tenemos los trabajadores frente a la patronal, pero lo que no interrumpimos es la atención justamente a esos reclamos que traen todos los días usuarios de obras sociales y prepagas. No solo no lo interrumpimos, sino que lo que buscamos es
fortalecer el dispositivo de atención. Te doy un ejemplo, si son 15, 20 trabajadores atendiendo a la gente todos los días, porque esa es su función, está claro que no sobra personal, falta. Claro. Nosotros los días que desarrollamos esta protesta, triplicamos la dotación que afectada a este dispositivo. O sea, compañeros que en realidad realizan otro tipo de tareas, este día están afectadas a este dispositivo de atención. Lo que buscamos es atender mejor, atender más rápido, buscar soluciones más rápido, y lo hacemos como manera de visibilizar nuestro reclamo frente a la gente. Y de alguna manera poner, no es solo empatía, que la empatía claramente está, porque el que viene a hacerse atender podría ser la familia de uno, y estamos hablando de problemas de salud. Totalmente, está clarísimo, y aparte me parece espectacular que se tome esta decisión, porque muestra, que no hay una incoherencia, porque estás haciendo un reclamo, y si vos dejás sin la prestación justamente a la gente que vos estás defendiendo, tratando de generar un beneficio, es como contradictorio. Así que me parece excelente esta idea, creo que es de lo mejor que he escuchado al respecto, y ojalá se pueda contagiar, ¿no? para otras formas de reclamo. Pero ante esto, igual hay un anuncio de un paro, una amenaza contra esta amenaza de despidos. Ahora, mira, hoy está paramos. En el día de hoy paramos. Nosotros hoy paramos y desarrollamos este dispositivo que te cuento. Esta forma. Sí, que le llamamos, y que por ahí se difundió como paro a la japonesa, claro, porque los que somos más grandes nos acordamos, ¿no? Sí, que alguna vez escuchamos que los japoneses, duplicaban la producción en vez de abstenerse a trabajar, y con eso ejercían presión frente a la patronal. Bueno, es en esa línea. Genial. Pero sobre todas las cosas, porque lo que buscamos es poner en relevancia la importancia que tiene el trabajo de los estatales para garantizar el derecho a la salud de la gente. De fondo, la pelea de fondo es reivindicar la importancia del rol del Estado, que es lo que está siendo atacado por este gobierno. Abrimos ahí un tema que da para otra charla, y ya Nacho se va a estar comunicando con vos, así profundizamos justamente sobre el rol del Estado, porque creo que hay mucha gente que no entiende de qué se trata el Estado. Por eso llegamos a este punto donde estamos ahora, ¿no? ¿Qué implica destruir un Estado, ¿no? Implica esto, que se quede la gente sin cobertura, sin servicio. Así que te convoco para eso. Otra charla más en profundidad y para ver cómo sigue este tema. Dale. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por esta charla. Abrazo enorme. Muchísimas gracias a vos y que tengas buenas noches. Igualmente. Hablamos con Leandro Castro, delegado general de ATE de la Junta Interna de la Superintendencia. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Se cumplen 50 años del comienzo de la etapa más oscura de la historia argentina. Del Plata no olvida el golpe de Estado y la sangrienta dictadura que azotó al país durante 7 años y 9 meses. Así fueron los días previos. Sábado 20 de marzo de 1976. La incertidumbre. En un clima de desgobierno, el país se debate entre la inflación descontrolada y el eco de los militares que ya se escuchan en los pasillos del poder. La democracia respira con dificultad. Desde la 1030 decimos nunca más a los gobiernos autoritarios. Del Plata, la radio de la verdad y de los valores democráticos. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Volver a lo nuestro con
Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro. Con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. Bueno, y seguimos en más de lo que pasa aquí, lo que pasó en Radio del Plata y lo que está pasando en el país, y en este caso, qué está pasando con el consumo de carne. Queremos saber esto porque, bueno, obviamente va en baja, pero una baja importante. Y para eso nos comunicamos con Miguel Schiariti, que es presidente de SICRA. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué decís? Bueno, qué tema, ¿no? La verdad que no pasa con todo, pero bueno, creo que la carne es impresionante, ¿no? Una de las cosas que me gustaría dejar clara antes de seguir con la entrevista es que estamos hablando de la caída del precio, de la caída del consumo, mejor dicho, claro, de la carne vacuna. Porque nosotros, los argentinos, para nosotros, la carne es la carne vacuna. Exactamente. Pero resulta que hay otras carnes. Y en la jerga técnica, digamos, se la llama. Y en ese caso ha caído, es cierto, el consumo de carne vacuna, pero ha crecido el consumo del resto de las carnes. Cerdo, pollo. Exactamente. Claro, y tomando estas tres carnes como proteína animal, dejando de lado el pescado, 8 kilos de mariscos y pescado, dejando de lado el cordero, dejando de lado la cunicultura, que también es carne. Claro, lógico. Digamos, usando nada más que los 4 grandes rubros de la proteína animal, carne, cerdo y pollo, hemos crecido. Es cierto que ha crecido el consumo de carne vacuna, pero para hacer este análisis hay que tener un poco de memoria. Cuando digo un poco de memoria es remitirnos nada más que hasta el año 23, en el cual tuvimos la más grande sequía, yo creo que de los últimos 30, 40 años. 4 meses sin una gota de agua en todo lo que es la zona productiva de la Argentina. Terrible, sí. Cuando ocurre esto, sobre todo en el momento que ocurrió, que es el momento en el cual se entora la vaca, entorarla es ponerla con el toro o hacer la inseminación, es el periodo estacional en el cual la vaca viene bien comida o vendría bien comida de la primavera y va a gestar durante el invierno y va a parir en el momento en la primavera, donde no solo ella, sino sus terneros van a tener algo que comer. Ella porque va a tener leche, va a comer bien y entonces va a tener leche suficiente para poder alimentarlos. Bueno, esto en el 2003 no ocurrió. No ocurrió porque lo que estaba diciendo, la sequía de 4 meses. Esta sequía, en ese momento, hizo que la vaca que estaba en servicio no
no pudiera generar su óvulo. Y entonces tuvo relaciones o fue inseminada. Al no tener óvulo no hay ternero. Porque para que haya una descendencia tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. Correcto. Bueno, esto generó que en el año 2003 tuviéramos 500.000 terneros menos. 500.000 terneros menos en una producción de 10, 11 millones de cabezas es el 5%. Esto, lo malo de esto no es que ese año pasó eso. Ese año se refleja al año siguiente. Tengo para el 2024 500.000 terneros menos. O sea, porque un ternero, desde que nace hasta que está en condiciones de 180, 200 kilos para que vaya a la recría, tarda por lo menos 10 meses. A esto me refiero. Pero ¿no? Miguel, Esto pero a ver si entiendo bien. ¿Esto está pasando lo que arrancó en el 2003, me dijiste? ¿Año a año? Sí. ¿Año a año está pasando esto? No, año. No, perdón, pues yo digo, bueno. No, eso fue en el 2003. Y ahora en el se 2004, viene, se repite ahora. En el 2004 tuvimos una inundación, exceso de agua, que llegó a dejar 5 millones de hectáreas inundadas. Sí, recuerdo. Sí. Con lo cual, el efecto es, por el contrario, es el mismo. Claro. Es decir, hay menos libre pastura para que los animales se alimenten. O sea, y por viene otro lado, muy castigado todo esto. Y claro, muy y por castigado. otro lado, las vacas que se vendieron en el 2004 porque estaban muy flacas y no comían y no iban a producir un ternero, se vendieron, y entonces se pusieron vaquillonas. Pero las vaquillonas son animales jóvenes, son, para decirlo en términos que cualquiera entienda, son chicas de 15 años. Claro. Que quedan preñadas. Y bueno, en algún momento cuando tienen la primera contracción, paren. Ahora, si paran adentro de la laguna, si paran al costado de la laguna. Y entonces muchos de los terneros que nacieron en el 24, 350.000, se ahogaron. Se ahogaron porque la vaca a la primera contracción lo paría, donde estuviera. No buscaba un lugar alto para parirlo, para que el ternero pudiera sobrevivir. Que la verdad, la primera vez que escucho cuando se habla de todo este tema que se vaya tan al centro de la cuestión, digo, y que uno desconoce al no estar en esto, desconoce absolutamente. Y me asombra muchísimo, me asombra porque digo, bueno, cuántos factores influyen para que las cosas estén así, ¿no? Sí, esto no es un cargo que les estoy haciendo a los citadinos, digamos, a los que viven en las ciudades. No, pero desconocemos, yo honestamente te escucho atentamente y me sorprende todo, porque la verdad que deberíamos tener un poco más de formación al respecto, ¿no? Bueno, no la tenemos desgraciadamente, no la tienen ustedes. Yo sí, porque bueno, claro, me dedico a esto. Sí. Y en esto en función de esto que aparece como la caída del consumo, obviamente vacuno más bajo en 20 años, ¿esas están así respecto al consumo vacuno? Sí, es así, es así. Y es más, el 2024, cuando yo te digo que generó esto, tuvimos 3 millones de hectáreas, 3 millones y medio de hectáreas inundadas en la cuenca de producción. Y entonces teníamos las terneras, las vaquillonas, preñadas, en condiciones de parir, y parían. Claro. Pero la primera contracción largaban el ternero donde fuera. Si era en el medio de la laguna, en el medio de la laguna. Si era al lado del charco, al lado del charco. Claro, eso pero se no pierda. se les ocurre. Claro. Nacían los terneros y se morían. Claro. Y ahí tuvimos 1.000 terneros menos. Impresionante. Y en el 2025, ante esta situación, que se repite,
Cuando digo se repite, lo que se repite es la inundación. En lugar de 3 millones de hectáreas inundadas, tuvimos 5 millones de hectáreas inundadas en la zona productora. Y esto, esto para no aburrir a la gente, con los números, hubo una disminución del rodeo general del 6%. Claro. Pero 6% en 50 millones de cabezas que había en el 2023, es 1,5 millones de oferta, 1,5 millones de cabezas para la oferta en el mercado. Esto es lo que genera la recuperación del precio. Digo recuperación porque la carne vacuna estuvo 2 o 3 años sin participar de ningún programa. ¿Por qué? Porque no aumentaba. ¿Por qué no aumentaba? Porque como era muy poca, no crecía el precio. Es decir, no tenía impacto publicitario, para decirlo de alguna manera. Pero hoy estamos en valores y en un costo tan alto que hace que también, creo que influye un poco también en esta caída, ¿no? del consumo, digo, acceder a comprar carne ya como un lujo. Sí, pero no es solo eso. Esta carne, no estamos hablando de carne vacuna, ¿no? No, yo entiendo lo que vos me decís. Sí. Y no es solo el tema climático el que ha generado esto. El clima climático lo que hizo fue agudizarlo. Claro. Pero tenemos hoy otras 2 producciones, la carne aviar y la carne de pollo, que tienen una competitividad o una productividad mucho mayor que la carne vacuna. No, impresionante. Te voy a tirar 3 numeritos que seguramente te van a servir para hacer el análisis de por qué pasa esto. Ajá, dale. Un pollo tarda. Sí. Bueno, aquí en principio estamos viendo todo el desarrollo, porque uno desconoce absolutamente toda esta cuestión del proceso, y bueno, está haciendo Miguel Schiaretti, que es el presidente de SICRA, que está haciendo todo este desarrollo de cómo y por qué se llega a esta situación. Bueno, ahí retomamos la comunicación, se había cortado. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Me escuchás? Bien. Bien. No sé hasta dónde sí. No, te escucho, dame pero los no sé precios, dónde, dame los valores, que no... Volvamos con los valores. Bueno, te decía, un pollo, sí, desde ahora, tarda 105 condiciones de ir a un frigorífico. Y para hacer esto, necesita comer 1 kilo de alimentos por cada kilo de peso que gana en carne. Ajá. Y demora 100 días en llegar al frigorífico. Un cerdo demora entre 120 y 180 días, dependiendo de la raza, del estado, de las condiciones, del alimento. Y en 180 días está en condiciones de ir a un frigorífico y necesita 2 kilos 400 de alimento. Ajá. Para estar en condiciones aptas, digamos, un buen, ya sea novillito, cachorro, o sea, así se le dice, estaba pensando, se me van de la cabeza. No, está bien, Cachorro, que es la categoría intermedia, o un cerdo, tarda 180 días. Y necesita 2 kilos 400 de alimento. Bien. En cambio, un vacuno necesita comer 6 kilos entre pasto y alimento balanceado para lograr 1 kilo de carne, lograr incorporar en su cuerpo 1 kilo de carne. Pero lo que es más grave, necesita 15 meses para estar en condiciones de ir a un frigorífico. Ahí está la cosa. Y entonces, si vos tenés no solo el costo del alimento por cada kilo de carne, sino el precio
el precio, el tiempo que recuperás la inversión pasa de 120 días a 180 días a 15 meses. Ah, claro. Entonces los precios tienen que tener relación. Tienen toda. Esto es lo que ocurre en todo el mundo. Perfecto. Tienen relación con no solo el costo de alimentarlo, sino el tiempo que tengo que tenerlo para poder reponer y retornar mi capital. Perfecto. Bueno, Miguel. Esto es lo que hace que hoy así la cosa. Un kilo de carne vacuna, con el precio promedio de un kilo de carne vacuna al mostrador, se puedan comprar 4 kilos de pollo, o 3 kilos, casi 3 kilos de cerdo. Bueno, mira, más que claro, y te agradezco mucho por todo el desarrollo educativo que has hecho de todo esto. Te mando un abrazo enorme y gracias por esta comunicación. Chao, hasta pronto. Abrazo. Bueno, hablamos con Miguel Schiariti, que es presidente de SICRA. Y ya vamos a la tanda. Vamos con lo que pasó en Del Plata después de esta entrevista que hicimos allí respecto a la caída del nivel más bajo en 20 años del consumo de carne. Bueno, lo que pasó en Radio Del Plata ya desde tempranito, lo que pasó en Del Plata desde las 7 de la mañana, Rox. Así es, Eugenio Casillas, legislador de la ciudad de Buenos Aires, habló con Uriam en su programa A las 7 AM sobre la campaña de Dante Gebel. Lo comparó directamente con Javier Milei. Yo no hablé públicamente muchísimo de Milei. Yo estuve con vos, viniste a visitarme a mi programa de radio con vos en ese momento y sí hablabas de Milei. No, pero pará, hablé, si buscás el archivo, hablé el 2% de lo que hablé de Dante Gebel. Pará, vos hablabas de anticasta, pues Milei hablaba de anticasta, después denunciaste casta. Donde había libertad, ahora hablas de autoritarismo. Donde había construcción política, hoy te parece un esquema cerrado. No lo estoy descalificando tu pensamiento y es válido, pero lo que digo es, ¿qué te pasa hoy con una persona que viene absolutamente por fuera de la política para incitar a otros a confiar, a creer? Digo, ¿vos creíste en que Milei? Que hay una persona que no tiene que... A ver, hay una persona que solamente decía lo que iba a hacer, que era Javier Milei, y hay una persona que tiene una trayectoria comprobada, que es Dante Gebel, que hace 30 años es exitoso en todo lo que emprende. Entonces te equivocaste en apoyar a Milei en su momento, 100%, porque... Pero lo dice todo el tiempo, o sea, mi gran error fue creer en la persona. La diferencia es que acá hay una persona que es exitosa. Yo, te soy honesto, estuve en la iglesia de Dante Gebel en Los Ángeles, yo vi lo que pasa en ese lugar. Muy bien, y pasamos al siguiente programa, Mesa Chica, donde Alex Campbell, senador del PRO, habló con Alfredo Cosimarro en Mesa Chica sobre el gran evento del partido. Por ahí todos piensan siempre que cuando hay encuentros partidarios ya hay una especulación política. Y nosotros desde el PRO hace 20 años se fundó este partido, es el partido más joven y con más éxito de este siglo. Comenzó hace 20 años y hoy tiene 3 gobernadores, tiene muchos intendentes, diputados, gobernó la Argentina, gobernó la provincia de Buenos Aires, gobernó la ciudad, o sea, sigue gobernando la ciudad después de más de 16 años. O sea, ha sido un partido muy exitoso que perdió una interna, tuvo una interna partidaria en el 2023. Nuestra candidata Patricia Bullrich perdió después contra Javier Milei y no logró entrar a la balotaje. Pero siempre nosotros acompañamos el cambio. El motivo de la fundación del partido, el motivo que Mauricio Macri decidió armar el partido para cambiar la Argentina. Por eso también, desde que Javier Milei entra al balotaje, antes de ganar la presidencia, entra al balotaje, todos los fiscales preparados durante los últimos 15 años los pusimos a disposición para poder ganar, porque la Libertad Avanza, recuerden que no tenía diputados, no tenía intendentes, no tiene hoy gobernadores tampoco. Bueno, otro de los temas de los que se habló en el programa Mesa Chica fue el allanamiento de las sedes de Viamonte y Ezeiza, de la AFA, por supuesto, por orden del juez Adrián González Arbay. Buscan el contrato que involucra al empresario Javier Faroni. Información de último momento en Del Plata. En este preciso momento están allanando a la Asociación del Fútbol Argentino aquí en la calle Viamonte. El operativo está a cargo de la prefectura, tiene que ver con la causa Mansión, y además están buscando contrato que tiene que ver con Faroni y la Asociación del Fútbol Argentino. Reiteramos, están allanando a la AFA, a la Asociación del Fútbol Argentino, en este momento. Bueno, esto pasaba a la mañana tempranito, alrededor de las 9:30, 10 de la mañana.
Y después en el zoológico, Ernesto Gaya, hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, estuvo en el zoológico con Diego Schurman y compartió su historia, cómo vivió sus primeros pasos y años lejos de sus padres y cómo, gracias al equipo argentino de antropología forense, pudo encontrar los cuerpos de su familia. Julio y septiembre del 76 fueron secuestrados tío, hermano de mi papá, mi tía, su compañera embarazada de 8 meses, mi papá, yo y mi mamá fue asesinada en el segundo operativo en el que nos llevan a los últimos. Permanecieron desaparecidos, excepto mi madre, que fue entregada a la familia inmediatamente el cuerpo, y yo a mis abuelos paternos que me criaron. El resto de la familia permaneció desaparecida hasta el año 89. ¿Vos qué edad tenías cuando te entregaron a tus abuelos? Casi 3, 2 y pico largos. Y, o sea, yo soy uno de los hijos que nunca fue sustituida su identidad, ¿no? Siempre supe quién era, me crié por suerte con mi familia original. Claro. Suerte que muchos compañeros no han logrado, aún faltan más de 300 hijos e hijas de desaparecidos que no conocen su identidad, que poseen otro nombre, que es la lucha que Abuelas viene empujando hace décadas. En el año 89, les decía, el equipo argentino de antropología forense, al quien quiero reivindicar porque tiene una tarea inmensa, gloriosa y es un ejemplo para todos, pudimos obtener los cuerpos de nuestros familiares y en términos personales la desaparición terminó y se convirtieron en asesinados por la dictadura cívico-militar. A los oyentes, ¿no? Y a las oyentas, primero les pido disculpas por el tema, no quiero apelar yo al morbo, sino ponerlo en la mesa como insumo informativo para todas aquellas personas que dudan, ¿no? Que dicen, no fue para tanto, no fueron así, no hacían esto, no eran capaces de... Y yo en una charla el otro día pensaba, decía, para toda la gente que dice que esto no sucedió, que no fueron 30.000, que los milicos no eran tanto, porque la guerrilla... Y yo cuento esta situación, ¿no? Digo, o yo soy un holograma, o soy una invención de inteligencia artificial, pero esto a mí me pasó, y le pasó a mi familia, y me consta hace muchos años. Entonces uno a veces por cuidado, por delicadeza y para no herir susceptibilidades, no pone esto en la mesa como primera información, trata de hacerlo más transversal. Pero a veces es necesario, ¿no? Porque hay muchas generaciones a las que se les ha ocultado de muchos medios, muchos espacios de difusión de noticias o de información, que la manipulan, la tergiversan y quieren ocultar estas cosas para aminorar, equiparar las responsabilidades de lo que fue el terrorismo de Estado con las organizaciones del campo popular. Bueno, la banalización del mal es algo recurrente, ¿no? En la humanidad. Y como resultado de un plan acá, yo no apunto el dedo acusatorio contra la sociedad en sí, porque la sociedad no es más que una esponja en donde permea el discurso impuesto desde el verdadero poder. Y privarle a estos pibes, ¿no? A estos pibes que los marean en TikTok de una educación sana, de maestros bien pagados, a su familia de salud de calidad, a sus abuelos de una jubilación a la que no pueden alcanzar. Todo eso se parió en el 24 de marzo del 76. Y cuando se interpone estos discursos de dos demonios o de negacionismo como es el que hay ahora, yo lo entiendo como una cortina de humo entre esos resultados dramáticos del presente para desvincularlos de nuestras historias particulares, ¿no? Y quitarle al pueblo su memoria colectiva. Porque hoy muchos de esos pibes y pibas o de esas personas que dicen no fueron también son víctimas de eso que se parió en ese momento. Entonces, ¿qué siento yo? Y como un despertador, un baldazo de agua fría, dice, bueno, despertate, ya lo que estabas acostumbrado de la pelea por la justicia, hay que volver a retomar. Y el ejemplo primero que tenemos es de las queridas viejas, que en la peor noche de la historia, las madres y abuelas de Plaza de Mayo le pusieron el pecho a lo más difícil. Mujeres de 40, 50 años, 60 años enfrentando a la caballería, tocando puertas de cuarteles, con todos los medios en contra, con la sociedad que le da la espalda. Sí. ¿Dónde vas a estar el martes? Que en la plaza, como todos los años. Y lo que hay en la columna con los hijos, con las madres, con las abuelas, con los nietos, ahora. Sobre este mismo tema, Romina Casal, coordinadora de la rama femenina de Principios y Valores, habló en el programa Volver a lo Nuestro, del programa de Guillermo Moreno, sobre la previa del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y puso el foco en la figura de Isabel Perón, a quien definió como la primera detenida ilegal de la dictadura. Ya le he pedido a la Romina si ella nos cuenta un poco cómo fue ese 24 de marzo. Voy a tratar, pero voy a arrancar por algo que no se arranca generalmente, que es por la víspera. Claro. Nunca hablamos de la víspera. Primero, en el marco del contexto, que vos lo diste un poco, que es de un abandono total por parte de las instituciones y por parte incluso de la CGT. Casildo Herrera, por ejemplo, dijo yo me borré. Balbín salió con un discurso mientras que Lorenzo Miguel fue preso con ella, ¿no? Sí.
Por otro lado, Balbín y su discurso de que no había nada que hacer. Hubo una seguidilla de hechos de asfixia y de avasallamiento psicológico para Isabel, ¿no? Que llevaron a que el golpe se venía promoviendo desde el 75, un año antes. Bueno, pero vamos con los hechos de la víspera. En principio, el 23 de marzo en Casa de Gobierno amaneció como un día extraño, de mucha tensión. ¿Viste eso que se llama la tensa calma? Que le dicen. Ese de la tormenta. Sí, un día extraño. En un momento del día, Isabel manda a desalojar la Casa de Gobierno, en principio a todos los funcionarios que tuvieran carga de familia, con hijos, Porque no sabía... Bueno, y en Ventura Show, Rodrigo Vagoneta hizo un chiste en el programa de Luis Ventura refiriéndose al Día de la Felicidad que se celebra hoy. ¿Cómo llega la felicidad? ¿Cuál es la felicidad de Rodrigo Vagoneta? Mira, acá estaba leyendo, ¿no? Porque estoy googleando. Dice, no se puede ser feliz sin fe, porque entonces solo sería Liz. La felicidad en mi vida en este momento, por ejemplo, llega con mi... Muy bien, y ya vamos a la tanda. Las voces de la noche ya están en Del Plata. El momento ideal para escuchar la 1030. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, y en el cierre ya, en el final de este programa, bueno, estamos de luto por la muerte de Ernesto Cherkis Vialo, una pluma histórica del periodismo deportivo. Y bueno, para profundizar sobre esto es que estamos en comunicación con Humberto Grondona. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, ¿cómo te va? Mira vos, recién antes que llamaran ustedes, me enteré por un amigo que estábamos cenando que había fallecido. Son unos días tristes porque... Sí. Primero Marcelo, exacto, ahora él, dos personas que quise mucho y bueno, imagen. Bueno, hay una pena realmente. Perdón. Una gran pena. Pero, ¿me podés repetir un poquitito porque se nos fue la comunicación, se perdió? No, te decía que en 3 días fue 2 noticias muy tristes, lo de Araujo, que era un gran amigo, lo de Cherkis igual, pero hombres profesionales que cambiaron la historia. Exacto. Y Cherkis, una Biblia, era un placer escucharlo, leerlo, lo conocí bastante. Sabía mucho de mi padre, estuvimos a punto de que él escribiese el libro y bueno, una pena realmente, una tristeza porque son
son gente que no la repone jamás, ¿no? Tanto Marcelo como Cherkis, que la verdad no tengo palabras, tristeza, pero bueno, últimamente no estaban bien los dos y desgraciadamente pasó esto. No, totalmente bueno, la vida es así, pero han tenido una vida y profesionalmente, ¿qué recuerdos tenés? Todo vuelve. Contame lo que te viene a la memoria. No, para Cherky recordarlo en eso, era porque es esto. Cherky era el que más sabía de mi padre. Claro. Tengo casualmente, mirá lo que es, hoy tenía un bosquejo del libro que estaba a punto de hacer, increíble, mirá, hoy a la tarde buscando una cosa apareció eso y me puse a leer un poquito todas las anécdotas vividas y que participó con mi padre, era el único que tenía autoridad como para hablar y para contar, pero aparte era un placer escucharlo hablar de boxeo, Claro. de turismo, de automovilismo, una pluma extraordinaria. Pero bueno, ya está, me cayó de sorpresa y qué sé yo, no sé. Y ver, yo trabajé con el hijo, no sé, realmente, me pone muy triste, realmente me pone muy triste. Bueno, te agradezco esta comunicación, la verdad que no quiero, nada, es un momento Es muy... que estoy acá en un restaurante justo y gritan y no se puede, No, realmente por eso, no. pero bueno, vamos a, era para nada, El uno, tanto Araujo como Cherky, lejos. No habrá relato, no habrá pluma como esta gente. bueno, ahora es así este sentimiento y bueno, pero ya en la semana estaremos charlando y profundizando sobre todo Dale, esto. por Dale, favor. no te quiero. Gracias. Abrazo. Buenas noches, buen fin de. Chau. Abrazo enorme. Bueno, estuvimos comunicados recién con Humberto Grondona por el fallecimiento de Cherkis Vialo, nada, la pluma histórica del periodismo, un grande, realmente un grande, y como decía él, bueno, lo recordamos en lo grande que ha sido y que sigue siendo. Muy bien, y retomamos de esta triste noticia, retomamos aquí en Radio del Plata con lo programado. Salimos un poquitito de todo lo que es justamente lo que armamos, lo que Nacho arma en toda la programación. Pero bueno, ya estamos comunicados con Horacio Bota Bernaus, que es abogado especialista en Derecho de Tránsito. Y hoy, bueno, nos convoca. Siempre estamos con poquito tiempo. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien. Se entiende. Se entiende. No sé si escuchaste, la bueno. Noticia, sí, es terrible. La noticia siempre hace falta tenerla en tiempo real, así que se entiende perfectamente. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca en esto, y es siempre estos excesos que tenemos en la conducción, y en este caso, dos conductores superaron el máximo de alcoholemia en la provincia de Buenos Aires, y realmente es nada, una locura. Se hacen campañas, se habla mucho de esto, pero bueno, sigue sucediendo. Parece como que no se toma conciencia, y justamente lo que pierden es la conciencia, porque en estos casos fueron realmente altos, ya en pérdida de conciencia, casi en el coma alcohólico. Sí, estamos. El tema del alcohol y la conducción es un tema que se remonta a muchos años, ¿no? Esto no es un fenómeno nuevo.
tenemos que decir que el alcohol es la droga más consumida y tal vez la más aceptada socialmente. Es decir, nadie se siente horrorizado porque en una fiesta alguien ha consumido de más. Y lo que es más grave, tampoco se moviliza para que evitar que la persona salga en su auto. Es como, bueno, está bien, se alegró, tomó un poco de más, pero no tiene un reproche social bastante serio, ¿no? Incluso quien no se imagina estos temas, quien no tiene en su familia próxima siempre la anécdota de que hay un familiar que en las fiestas siempre se pasa de alcohol y termina siendo una situación casi que diría graciosa, ¿no? Y bueno, esa falta de conciencia y lo primero que tenemos que decir, que el alcohol es una droga, ¿no? Porque incluso cuando se presenta dice el alcohol y las drogas. No, el alcohol es una droga porque es una sustancia, en la definición de la Organización Mundial de la Salud, es una sustancia que introducida al organismo lo altera, lo modifica, es decir, que cambia muchos patrones y sobre todo los patrones de comportamiento. Entonces, el gran problema es de creer que la persecución, que la alcoholemia cero por sí va a resolver el problema. Esta fue la gran discusión que nunca se da en Argentina con los grandes cambios y hoy yo ni se me ocurre discutir la alcoholemia cero, ya fue discutida y bueno, la sociedad a través de sus representantes dijeron la vamos a aprobar. Pero el gran tema del alcohol es la sensación de ser controlado. En la medida que podamos hacer sentir a la sociedad que el Estado va a controlar, vamos a tener una prevención mucho más eficiente. Si en cambio hay gente que a lo mejor tuvo cierto temor cuando se aprobó la ley, pero resulta que salió una fiesta, 2 fiestas, 3 fiestas, todos los días que salió de fiesta no tuvo control, entonces eso como que ya no preocupa y se acostumbra a seguir consumiendo alcohol y manejar, ¿no? A mí me parece que incluso dijimos que el gran problema, y que hoy lo tenemos y puedo asegurarte porque permanentemente estoy en contacto, el gran problema es que no solamente tenemos alcohol en la conducción, sino que hay un aumento muy fuerte de otras drogas que se están consumiendo, incluso como ha pasado en algunos países en donde primero se persiguió solo la droga alcohol, es que hay un corrimiento hacia el consumo de otras drogas que en la mayoría de los controles hoy no se mide, no se controla. ¿Por qué? Porque tiene reactivos más caros, porque es más complicado. Y entonces hacemos un control de alcohol cuando hacemos, pero además no estamos controlando otras drogas que necesitaríamos estar controlando y que hemos elegido el alcohol porque tal vez es lo más sencillo, pero también eso es una deficiencia que tendríamos que superar. Si vamos a controlar, tenemos que tener un amplio espectro de controlar otras drogas. Vamos a escuchar juntos y a ver acá por YouTube también el video donde detienen a esta persona y lo que dice para charlar un poquito sobre eso. ¿Cómo no? Dale. ¿Te digo? Sí, bien. Te voy a pedir su licencia, por favor. No. No se podía mantener en pie. Tranquilo. Estoy agarrando porque no quiero... Tranquilo, ¿no? Pero venía saliendo por el medio de la ruta. ¿No encuentras su licencia? Ahí va, dele, aguante un poquito más, un poquito más. Están haciendo soplar ahí. Recuerde que en provincia de Buenos Aires alcohol cero, este es suyo. ¿Tomó algo? De todo. De todo. 2,26, alcoholemia positiva. 2,26. ¿Tomó algo? Le preguntan. De todo, dijo. El tipo estaba realmente del otro lado. Bueno, esto es lo común. Eso es muy común esto, ¿eh? Sí. Y además, ha tenido, por lo menos los que alcancé a escuchar, la honestidad, ¿no? La honestidad, claro. Sí. Bueno, lo que pasa es que el alcohol produce una falsa sensación de justificación de los propios actos, ¿no? Claro. Es decir, dice, el alcohol produce una falsa sensación de justificación de los actos.
Entonces, normalmente el que está alcoholizado tiene todas las condiciones para, y no tiene el pudor, por eso cuando dicen el borracho no miente, no, Sí. es que porque el alcohol es un poderoso depresor del sistema nervioso. Al revés de lo que piensa la gente, ¿cómo me deprime? Sí, deprime el sistema nervioso. Y lo que pasa es que cuando se deprime el sistema nervioso, se deprimen los frenos inhibitorios. Entonces, aquello que nos da cierta presencia, cierto protocolo en las relaciones sociales, baja y yo siempre cuento desde mi experiencia en el derecho penal que muchas veces el alcohol es lo que termina generando lo que se llaman los delitos de sangre. Es decir, los delitos que no se pueden explicar en una fiesta. Me tocó alguna vez ver un hijo que mata a un padre porque el padre se había burlado de su primera novia. Claro. En definitiva, produce esa cuestión y es un tema que también lo tenemos que plantear a los jóvenes, porque el alcohol, primero lo que hay que decir siempre es que el alcohol mata por sí mismo. Es decir, no hace falta que me suba el auto. Si yo consumo en exceso, nuestro organismo tiene una tolerancia y superar esa tolerancia produce la muerte. En primer lugar. En segundo lugar, genera muchos delitos, es decir, al bajar los frenos inhibitorios, yo cuando hablo con los jóvenes lo hablo, a pesar que no es seguridad vial, pero hablo que a las fiestas hay que aprender a matarlas antes que mueran. ¿Qué quiere decir? Cuando uno llega al final de la fiesta solo queda el consumo de alcohol y es ahí donde aparecen las violaciones en manada, donde aparecen el amigo que abusa de una amiga que la conoce hace 20 años. Totalmente. Es decir, nosotros en vez de simplemente contar que lo vamos a sancionar severamente, tenemos que entender que el alcohol nos propone un montón de problemas. El primero, que tenemos que tratarlo como lo que es una droga, y lo segundo, tenemos que explicar muchas cosas, como por ejemplo que el alcohol tarda 20 minutos en pasar a la sangre, pero que una vez que está en la sangre tarda varias horas en irse. Entonces nos planteó muchísimos problemas cuando se impuso la alcoholemia cero, porque teníamos choferes de camión que estaban acostumbrados que su principal comida era la cena y que ahí se tomaban el famoso tetra. Bueno. Y entonces yo creo que, perdón, hago un redondeo de esto. Cerramos ya porque estoy con el informativo sobre... Sí, está bien. No, simplemente para que no quede en el aire. Decime. El alcohol nos propone un abordaje distinto que no solo pasa por esto de la alcoholemia cero, de simplemente castigar, sino que tenemos que educar mucho porque hay mucho desconocimiento. Bueno, muchísimas gracias, perdón por este cortito espacio, pero bueno, ya profundizaremos más por este tema lamentable que con fue todo la noticia. Un Gracias. abrazo y buen fin de semana. Abrazo enorme, muchas gracias por la comunicación. Horacio Bota Bernaus, abogado especialista en Derecho de Tránsito por el tema del alcohol al volante. Y así nos despedimos, pedimos disculpas tanto a Daniel Fernández en el informativo como a Marcelo Neira, que ya viene con su especial.